En el silencio abrasador del desierto de Arizona, una joven colona fue enterrada hasta el cuello por los parientes de su marido y abandonada a morir bajo el sol implacable. Se decía que estaba maldita e incapaz de ser esposa porque no podía tener hijos. La ciudad desvió la mirada. Su propio marido se fue. Todos creyeron que la muerte, los buitres y la vergüenza la alcanzarían. Pero el apache Whitver, que la encontró, no era como los demás. Vio sus labios agrietados y su piel ampollada. No dijo nada y comenzó a cavar. Tenía 4 hijos esperándolo. Y sin embargo, la sacó cuidadosamente del suelo, la envolvió en su propia manta y se la llevó a casa. Lo que sucedió después asombró a toda la región fronteriza. Antes de continuar, por favor, díganos desde dónde nos está viendo. El sol colgaba como una moneda incandescente en el cielo vacío sobre las montañas Dragoon, y Clara Hensley sintió cómo su piel se convertía en pergamino bajo los rayos implacables. Solo su cabeza sobresalía del suelo duro y rojizo que los hombres de Miriam habían presionado tan firmemente alrededor de su cuello que cada respiración se convertía en un esfuerzo consciente. Sus labios ya estaban agrietados y el sabor salado de su propia sangre se mezclaba con la arena que soplaba en su boca. 3 días, pensó vagamente. 3 días desde que me enterraron aquí. El recuerdo volvía en fragmentos. La voz helada de Miriam, llamándola maldita. La débil protesta de Elías, que rápidamente se acalló. Las manos toscas que la sacaron de la casa. La acusación de infertilidad colgaba sobre ella como una sentencia de muerte, aunque sabía que la verdad era más complicada. Pero en el mundo de Miriam no había lugar para las complicaciones, solo para la culpa y la expiación. Clara intentó tragar, pero su garganta estaba como cuero seco. El delirio iba y venía en oleadas, trayendo visiones de agua fría y porches sombreados solo para arrastrarla de nuevo a la ardiente realidad. A veces creía oír voces. Elías llamándola, o su madre, fallecida hace mucho tiempo, susurrándole consuelo. Pero era solo el viento silbando a través de los mezquites retorcidos. La noche se había convertido en su amiga. Cuando el sol finalmente se ponía detrás de las montañas dentadas, el calor disminuía y podía pensar con más claridad. Entonces los recuerdos volvían con más nitidez, no solo los de los últimos días terribles, sino los de años anteriores, los esperanzadores primeros meses de su matrimonio, cuando aún creía que el amor podía crecer, la lenta comprensión de que Elías la temía más de lo que la amaba, las miradas venenosas de Miriam con cada menstruación perdida, cada expectativa defraudada. Maldita. La palabra resonaba en su cabeza como un eco en un pozo vacío, pero Clara sabía que la verdadera maldición no era su infertilidad, era la incapacidad de su entorno para verla como algo más que un recipiente fallido para la descendencia. Una sombra cayó sobre su rostro y por un momento pensó que era una nube, pero el cielo estaba cristalino, una cúpula azul implacable, sin esperanza de lluvia. Clara parpadeó con dificultad, sus párpados como papel de lija, y vio la silueta de un hombre que se recortaba contra la luz cegadora. Una alucinación, pensó al principio. El delirio se está volviendo más fuerte. Pero la sombra se movió, se hizo más nítida. Un hombre, alto y delgado, con el pelo largo y negro recogido por una tira de cuero. Su piel estaba curtida por el sol, sus rasgos marcados y curtidos por el clima. Apache, reconoció de inmediato, aunque en su estado aturdido no estaba segura de si eso debía causarle miedo o esperanza. Detrás de él se movían figuras más pequeñas, niños, 4 en total, todos con los mismos ojos oscuros y la misma postura cautelosa. La niña mayor, quizás de 14 años, miró a Clara con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Los niños más pequeños se apretujaron más cerca de su padre. Sus miradas iban y venían entre Clara y el hombre. El hombre, Tahan, lo sabría más tarde, se arrodilló junto a su cabeza. Sus ojos eran oscuros e insondables, pero no crueles. Estudió su rostro con la misma intensidad con la que probablemente leía rastros en el desierto. Clara intentó hablar, pero solo emitió un graznido ronco. Tahan no dijo nada. Se levantó y caminó lentamente a su alrededor, observando la tierra pisoteada, las huellas de sus compatriotas, que ya habían sido borradas por el viento. Clara pudo sentir su mirada mientras evaluaba la situación, tomando decisiones que determinarían la vida y la muerte.
La niña mayor dio un paso adelante, pero su voz era baja, pero Clara escuchó la pregunta en ella. Padre. Tahan levantó una mano, un pequeño gesto que era tanto de tranquilidad como de orden. Fue a su caballo, un pinto robusto, y sacó una herramienta de excavación estrecha de las alforjas. Clara cerró los ojos, abrumada por una mezcla de gratitud e incredulidad. Después de 3 días de esperar la muerte, la posibilidad de la salvación era casi demasiado dolorosa para soportarla. La primera palada en la tierra dura sonó como una promesa. Tahan trabajó metódicamente, sin prisas, pero con la eficiencia de un hombre acostumbrado a hacer lo necesario. No solo cavó alrededor de su cuerpo, sino que amplió el agujero para poder levantarla con cuidado sin dañar sus extremidades ya debilitadas. Los niños observaron en silencio y Clara sintió la tensión entre ellos. La curiosidad luchaba con la cautela aprendida hacia los blancos. Cuando Tahan le liberó los hombros, Clara sintió cómo la sangre regresaba lentamente a sus brazos entumecidos. El dolor era exquisito, un despertar ardiente de extremidades que ya había dado por muertas. Se mordió el labio hinchado para no gritar. El niño más pequeño, una niña de quizás 6 años con grandes ojos oscuros, se separó del grupo y se acercó. Llevaba una pequeña calabaza en las manos y miró a su padre, como si buscara su permiso. Tahan asintió apenas perceptiblemente. La pequeña Meca se arrodilló junto a la cabeza de Clara y le acercó la botella con cuidado a los labios. El agua estaba tibia y sabía a cuero, pero era lo más delicioso que Clara había bebido. Solo pudo dar pequeños sorbos, su garganta demasiado hinchada para más, pero cada gota era un regalo. «Ah, susurró Clara, la única palabra apache que conocía. «Gracias». Meca sonrió, la primera sonrisa real que Clara había visto en semanas. Tahan finalmente la sacó de su tumba de arena. Sus manos eran sorprendentemente suaves para un hombre de su tamaño, pero Clara sintió la fuerza en ellas, el poder contenido. La llevó a su caballo y la ayudó a apoyarse contra los flancos cálidos del animal. Sus piernas cedieron cuando intentó ponerse de pie y por primera vez desde su liberación se sintió avergonzada, no por su infertilidad, sino por su impotencia. Pero Tahan no mostró impaciencia. Esperó hasta que ella estuvo lista, la ayudó a subir al caballo y se subió detrás de ella. Clara se apoyó en su pecho, demasiado exhausta para la decencia o el orgullo. Sintió su latido constante contra su espalda, un ritmo que la calmó por primera vez en días. Los niños se reunieron alrededor del caballo. Tahan llevaba un pony más pequeño del cabestro, mientras los 2 niños del medio, que Clara ahora veía que eran niños, compartían las alforjas. Meca corría junto al caballo. Su pequeña mano descansaba sobre el pie de Clara, un consuelo inocente. Mientras se alejaban del lugar de su tormento, Clara no miró hacia atrás. El agujero en la tierra se llenaría de arena. El viento borraría los últimos rastros, y sería como si la crueldad de Miriam nunca hubiera existido. Pero Clara llevaría las cicatrices, no solo en su piel, sino más profundamente en las partes de su alma que había creído muertas. Tahan cabalgó en silencio, sus ojos en constante movimiento, escaneando el paisaje en busca de señales de peligro. Clara comprendió gradualmente que su rescate lo ponía a él y a su familia en peligro. Un apache con una mujer blanca levantaría preguntas, despertaría sospechas, posiblemente provocaría represalias. Sin embargo, no había dudado. El sol comenzó su descenso detrás de las montañas occidentales y el desierto se tiñó de cálidos tonos naranjas y rojos. A lo lejos, Clara vio el débil humo de un fuego que se elevaba. Su destino, un hogar que no le pertenecía, pero que la acogería por razones que aún no comprendía. Tiva se acercó. Sus ojos examinaron a Clara con la intensidad de una protectora. «Está débil», le dijo a su padre en inglés fluido, «y traerá problemas». «Quizás», respondió Tahan con calma, «pero hoy la llevamos a casa». Clara cerró los ojos y se dejó mecer por el paso constante del caballo. Por primera vez en 3 días, por primera vez en meses, si era honesta, sintió algo parecido a la esperanza. Era frágil, delicada como una flor del desierto después de la lluvia, pero estaba allí. Las montañas Dragoon proyectaban largas sombras sobre la tierra, mientras Tahan y su familia llevaban a la mujer extraña a casa. Detrás de ellos solo había arena vacía y los fantasmas de la crueldad. Delante de ellos estaba la incertidumbre, pero también la posibilidad de algo nuevo,
algo que podría crecer en las cenizas de la desesperación. Clara no sabía qué le esperaba en ese hogar extraño. No sabía si era lo suficientemente fuerte para sobrevivir a lo que se avecinaba. Pero mientras se apoyaba en la cálida presencia de Tahan y sentía la pequeña mano de Meca en su pie, se permitió creer que la gracia a veces venía en la forma más improbable, en silencio, sin fanfarrias, pero con la inquebrantable certeza de un hombre que sabía lo que era correcto. Hemos dedicado mucho tiempo a contar y preparar esta historia. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El humo del fuego lejano se hizo más denso, prometiendo calor y protección. Clara abrió los ojos y vio las primeras estrellas aparecer en el cielo violeta. El balanceo constante del caballo la había mecido en un sueño inquieto, pero ahora sintió cómo el animal disminuía la velocidad y finalmente se detenía. Delante de ellos había una pequeña granja que se acurrucaba como parte natural del paisaje en una hondonada entre paredes rocosas rojizas. Una modesta casa de adobe con techo plano se alzaba en el centro, rodeada de edificios auxiliares más pequeños, un establo, un corral para las cabras y, un poco más lejos, un edificio más bajo, de cuyo techo se elevaba un delgado humo. La ahumadería, reconoció Clara instintivamente. Tahan se deslizó del caballo y la bajó con cuidado. Sus piernas aún temblaban, pero podía ponerse de pie, aunque tambaleándose. Los niños se reunieron a su alrededor, sus ojos grandes en la luz que se debilitaba. Meca tomó la mano de Clara, un pequeño toque cálido que le dio más consuelo que 1000 palabras. La ahumadería, dijo Tahan en voz baja, sus primeras palabras desde el rescate. Su voz era profunda y áspera, pero no hostil. «Estarás segura allí». Clara asintió, demasiado exhausta para hablar. Comprendió la implicación. En la casa principal sería demasiado visible, demasiado peligrosa para su familia. La ahumadería la ocultaría de las miradas curiosas, tanto de los colonos como de los exploradores tribales. Tiba la guió por el patio polvoriento. La niña se movía con la autoridad de alguien acostumbrado a asumir responsabilidades. Su mano firmemente bajo el codo de Clara. «Por aquí», murmuró. Su voz era neutral, pero no hostil. La ahumadería era pequeña y baja, sus paredes construidas con los mismos ladrillos de barro rojizos que la casa principal. Cuando Tiba abrió la pesada puerta de madera, salió el olor picante de la carne ahumada y las hierbas secas. Clara entró y se encontró en una habitación sorprendentemente acogedora. El suelo estaba cubierto con esteras cuidadosamente tejidas, sus patrones complejos y hermosos a la tenue luz del fuego que ardía en una esquina. Carne seca colgaba en filas ordenadas de las vigas y manojos de hierbas colgaban boca abajo a lo largo de las paredes. En una esquina había una cama de pieles suaves y mantas, preparada apresuradamente, pero acogedora. «Meca lo hizo», dijo Tiba, y por primera vez un toque de calidez se deslizó en su voz. Ella insistió. Clara miró a la niña pequeña, allí pequeña, que aún sostenía su mano. Los ojos de Meca brillaban de orgullo y esperanza. «¡Ajé!», susurró Clara de nuevo. La palabra ahora le salía más naturalmente de los labios. Las siguientes horas se confundieron. Clara se hundió en la cama suave mientras Tiba le traía un tazón de caldo caliente. Delgado, pero sabroso y nutritivo. La niña la observó beber, sus ojos oscuros insondables. «¿Por qué te salvó?», preguntó Tiba finalmente. Su voz era baja, pero directa. Clara bajó el tazón, buscando palabras. ¿Cómo podía explicar lo que ella misma no entendía? «No lo sé», respondió honestamente. «Tu padre, él es un buen hombre». Tiba resopló suavemente. «Los hombres buenos mueren rápido aquí, especialmente si se arriesgan por...» Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. «Por mujeres blancas malditas». Clara terminó la frase por ella sin amargura, solo con cansada aceptación. La niña la estudió con nueva atención. «¿Crees que estás maldita?». Clara pensó en las palabras venenosas de Miriam, en la débil protesta de Elías, en los años de vergüenza y fracaso. «No importa lo que yo crea», dijo finalmente. «Lo importante es lo que creen los demás». Tiba guardó silencio durante mucho tiempo. Cuando respondió, su voz era más pensativa. «Mi madre murió cuando nació Meca. Las mujeres de la tribu dijeron que era una señal. Demasiados hijos, demasiada pérdida. Pero la muerte es solo la muerte. No una maldición, no una señal, solo el final de una vida».
Era la primera vez que alguien consideraba la supuesta maldición de Clara de manera tan objetiva, no como un fracaso moral o un castigo divino, sino simplemente como un hecho, doloroso pero no vergonzoso. Tu padre suena como un hombre sabio, dijo Clara. Lo suficientemente sabio como para saber que salvar y quedarse son dos cosas diferentes, respondió Tiva bruscamente, pero luego más suave. Pero te salvó, así que quizás también tenga la intención de quedarse contigo. La puerta se abrió suavemente y Tahan entró, seguido de sus otros 3 hijos. Los 2 niños, Hanu y Sani, miraron a Clara con curiosidad descarada, mientras Mecca corrió inmediatamente hacia ella y se sentó junto a la cama. ¿Cómo te sientes?, preguntó Tahan, su voz suave en la atmósfera amortiguada de la ahumadería. Más viva que hace un día, respondió Clara, y sorprendentemente, eso le arrancó una sonrisa a Tahan. Bien, necesitarás fuerza. Mañana te buscarán. Las palabras hicieron que Clara se estremeciera. Por supuesto que la buscarían, no por preocupación, sino para recuperar su propiedad, para asegurarse de que cumpliera su castigo hasta el final. ¿Vendrán aquí?, preguntó. Quizás, pero no de inmediato. Primero buscarán en otros lugares. Eso nos da tiempo. ¿Tiempo para qué? Tahan la miró larga e intensamente. Tiempo para decidir qué pasará después. Chanu, el niño mayor de unos 11 años, dio un paso adelante. Era delgado pero fibroso, con los ojos vigilantes de su padre. Ella no puede quedarse aquí, dijo, su voz más firme de lo que su edad sugería. Los soldados vendrán, los colonos vendrán, nos pondrá a todos en peligro. Hanu, advirtió Tahan, pero el niño no se dejó intimidar. Es verdad, y todos lo saben. Mírala, está débil. No puede trabajar, no puede ayudarnos, es solo una carga. Clara sintió la verdad en sus palabras como un golpe. Tenía razón. ¿Qué podía ofrecerle a esta familia, aparte de peligro y complicaciones? Pero Mecca se levantó de su asiento y se paró frente a su hermano, sus pequeñas manos en las caderas. Ella no está débil, protestó con la vehemencia de una pequeña guerrera. Ha sobrevivido 3 días. No ha llorado, ni siquiera cuando le dolía. Mecca tiene razón, dijo Sani en voz baja. Era el más silencioso de los niños, con grandes ojos pensativos y una calma que iba más allá de su edad. Quien sobrevive 3 días en la arena no está débil. Tahan levantó una mano e inmediatamente los niños se callaron. Basta, no decidimos esta noche. Clara necesita descansar y todos necesitamos tiempo para pensar. Se volvió hacia Clara. Mañana, cuando te sientas más fuerte, hablaremos. Hasta entonces, estás a salvo aquí. Cuando la familia se volvió para irse, Clara detuvo a Tiva. Gracias, dijo en voz baja, por el caldo, por todo. La niña dudó en la puerta. Hanu no se equivoca, ¿sabes? Traerás problemas. La pregunta es si también puedes traer algo bueno. Sola en la habitación cálida y fragante, Clara se envolvió en las suaves mantas y miró las brasas brillantes del fuego. Por primera vez en semanas, estaba caliente, satisfecha y segura. Pero las palabras de Tiva resonaron en su cabeza. ¿Qué podía darle a esta familia que valiera el riesgo que traía consigo? Pensó en su antigua vida, años de sumisión y fracaso, de intentar encajar en una forma que nunca le había quedado bien. Miriam la había considerado maldita porque no podía tener hijos. Pero quizás esa no había sido la verdadera maldición. Quizás la verdadera maldición había sido que nunca había tenido la oportunidad de descubrir quién era realmente, si no se la juzgaba solo por su capacidad de dar a luz. Aquí, en esta pequeña ahumadería, rodeada del olor de la naturaleza y el amor complicado de una familia extraña, Clara comenzó a sospechar por primera vez que quizás era más que su infertilidad, que quizás tenía valor más allá de su capacidad para producir hijos. Era un pensamiento peligroso, uno que podría cambiarlo todo. Cuando el sueño finalmente la venció, Clara escuchó el suave murmullo de voces desde la casa principal. Tahan y sus hijos, discutiendo su destino. No podía entender las palabras, pero el tono era serio, reflexivo. En algún lugar lejano, un coyote aulló. Un sonido solitario que rodó por el desierto silencioso. Clara cerró los ojos e imaginó que podía responder. Enviar su propia voz a la noche, no como un grito de ayuda, sino como una afirmación de su existencia. Mañana sería más fuerte. Mañana encontraría la manera de demostrar que era más que una carga.
Mañana demostraría que la gracia no era una calle de sentido único, que ella también tenía algo que dar. Pero esta noche era suficiente estar viva, rodeada de la bondad extraña de personas que no la conocían, pero que, sin embargo, habían elegido salvarla. Era un comienzo, frágil como una flor del desierto, pero real. El fuego crepitaba suavemente en su esquina, proyectando sombras danzantes en las paredes. Clara se dejó envolver por el calor y durmió el primer sueño tranquilo en meses, profundo y sin sueños, como alguien que finalmente estaba a salvo. Se despertó con los primeros rayos de sol que entraban por las pequeñas ventanas de la ahumadería. Por primera vez desde su rescate, se sentía lúcida, sus pensamientos ya no nublados por el delirio. El olor a maíz tostado y café se filtraba desde afuera y su estómago gruñó. Una buena señal de que su cuerpo comenzaba a sanar. Clara se sentó con cuidado, probando su fuerza. Sus músculos protestaron, pero se mantuvieron. Podía ponerse de pie, podía caminar. Eso era un comienzo. La puerta se abrió suavemente y Meca asomó la cabeza, sus grandes ojos llenos de esperanza. Cuando vio que Clara estaba despierta, sonrió y entró con una pequeña bandeja. Gachas de maíz, un trozo de carne seca y una taza de café humeante. «Para ti», dijo Meca tímidamente y colocó la bandeja junto a Clara. «Tiva lo hizo, pero yo tosté el maíz. Lo hiciste muy bien», dijo Clara y probó las gachas. Eran simples, pero sustanciosas, endulzadas con un toque de miel silvestre. Delicioso. La sonrisa de Meca se hizo aún más amplia. «¿Sabes cocinar?» «Un poco», respondió Clara con cautela. La verdad era que cocinaba excelentemente. Era una de las pocas habilidades por las que Miriam nunca la había criticado, pero no quería presumir ni hacer promesas que no pudiera cumplir. «Quizás puedas enseñarnos a hacer pan», preguntó Meca esperanzada. «¿Pan de verdad, como el que comen los colonos?» Clara sonrió. «Me encantaría». Después del desayuno, Clara se aventuró fuera de la ahumadería. El sol de la mañana era cálido, pero no opresivo, y el aire claro del desierto llenó sus pulmones con nueva energía. El patio ya estaba lleno de actividad. Tahan reparaba una cerca en el corral, mientras Hanu y Sani llevaban a las cabras a pastar. Tiva no estaba a la vista. Clara se acercó a Tahan con vacilación. Él levantó la vista, su rostro ilegible a la luz brillante. «Te ves mejor», observó. «Me siento mejor. Gracias a ti, gracias a todos ustedes». Dudó un momento. «Quiero ayudar. Hanu tiene razón. No puedo quedarme aquí sin contribuir en nada». Tahan dejó su martillo y la miró pensativamente. «¿Qué puedes hacer?» «Cocinar. Coser. Puedo ayudar con las cabras si me enseñas cómo. No soy fuerte, pero no soy inútil». Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «Muéstrame». Las siguientes horas, Clara las pasó demostrando sus nuevas habilidades. Tahan la llevó a las cabras, animales desconfiados que al principio miraron a Clara con recelo. Pero bajo la paciente guía de Tahan, aprendió a ordeñarlas, a tratar sus heridas, a manejar sus obstinadas personalidades. «Tienes manos suaves», observó Tiva cuando Clara ordeñó con éxito una cabra particularmente terca. «Les gustas». «Los animales sienten el miedo», respondió Clara. «No les tengo miedo». «¿A qué le tienes miedo entonces?» Clara detuvo su trabajo. Era una pregunta perspicaz, una que iba más allá de la cortesía superficial. «A las personas que creen que saben lo que valgo», respondió honestamente. Tiva asintió lentamente. «Ese es un miedo legítimo». Por la tarde, Clara recogió a Meca y comenzó a hornear pan. No tenía harina de trigo, así que improvisó con maíz molido y un poco de harina de cebada que Tahan había conseguido en un puesto comercial. Le enseñó a Meca a amasar la masa, a dejarla levar, a probar la temperatura del horno improvisado. «Es como magia», susurró Meca mientras observaba cómo la masa crecía con el calor. «No», dijo Clara sonriendo. «Es mejor que la magia. Es ciencia y paciencia y un poco de amor». Hanu y Sani se acercaron, atraídos por el olor del pan horneado. Incluso Hanu, que la había criticado tan duramente la noche anterior, no pudo ocultar su curiosidad. «Huele bien», admitió a regañadientes. «Espera a probarlo», dijo Clara. «El primer trozo es siempre el mejor, cuando aún está caliente y el vapor sube». Cuando el pan estuvo listo, toda la familia se reunió alrededor de la tosca mesa de madera frente a la casa. Clara cortó el primer trozo,
La corteza era dorada y crujiente, el interior suave y fragante. Se lo entregó a Tiva, quien dudó, luego mordió con cuidado. La niña masticó lentamente, pensativamente, luego sonrió, la primera sonrisa real y cálida que Clara había recibido de ella. «Está bueno», dijo Tiva, pero en esas 3 palabras había más aceptación de lo que Clara se había atrevido a esperar. Los demás también probaron el pan, incluso Hanu, que tomó un segundo trozo cuando pensó que nadie lo notaría. Mecca comió el suyo con los ojos cerrados, como si quisiera saborear cada bocado. «Nos vas a engordar a todos», bromeó Tahan, y Clara sintió cómo algo se relajaba en su pecho, una tensión que no había sabido que estaba allí. Pero su estado de ánimo pacífico fue interrumpido por el sonido de cascos en el camino polvoriento. Un jinete se acercaba, un hombre mayor con la túnica marrón de un monje franciscano. Pero Clara reconoció el rostro de inmediato. Fray Miguel de la Misión de San Carlos, un hombre amable que atendía tanto a colonos como a familias apaches. Tahan se puso de pie. Su mano descansó instintivamente sobre el cuchillo de su cinturón. Los niños se acercaron, sus ojos vigilantes. «Tahan», saludó Fray Miguel al bajarse. Sus ojos encontraron a Clara y ella vio sorpresa y preocupación en su rostro curtido por el clima. «Y señora Hensley», respondió Clara con calma. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. «Vengo con una advertencia», dijo el monje sin rodeos. «Elias Hensley ha regresado a Tombstone. Está reuniendo hombres. Dicen que te buscan a ti, Clara», pero él negó con la cabeza. «Los hombres que contrata no son de los que se preocupan por un regreso pacífico». Clara sintió cómo la sangre se le escapaba del rostro. «¿Cuántos?» «6, quizás 8. Hombres duros. Miriam les ha dicho que fuiste secuestrada, que te retienen contra tu voluntad». Una risa amarga escapó de Clara. «¿Contra mi voluntad? Eso es mucho. De la mujer que me enterró viva». Fray Miguel asintió sombríamente. «Conozco la verdad, hija mía. Estaba en la misión cuando te llevaron. Intenté protestar, pero él extendió las manos impotente». «¿Cuándo estarán aquí?», preguntó Tahan. «Mañana. Quizás pasado mañana. Primero buscarán en otros lugares las minas abandonadas, los viejos campamentos. Pero vendrán aquí. Alguien vio tu capa, Clara, colgando para secarse». Clara cerró los ojos. Por supuesto, debería haber sido más cuidadosa. «Entonces me iré», dijo con calma. «No permitiré que esta familia sufra por mi culpa». «No». La voz de Tahan era firme, inquebrantable. «No vas a ninguna parte». «Tahan, no entiendes». «Entiendo perfectamente». Se volvió hacia Fray Miguel. «¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Miriam?». El monje parecía incómodo. «Ella habla de justicia, de la devolución de propiedades robadas, pero sus ojos, Tahan, están fríos, muy fríos». Tiva dio un paso. Su hijo, desafiante, se levantó. «Ella no es su propiedad», dijo con la vehemencia de una mujer mucho mayor. «Nadie posee a otra persona». «Intenta explicarle eso a Miriam Hensley», murmuró Fray Miguel. Clara miró los rostros a su alrededor. Tahan con su tranquila determinación, Tiva con su feroz lealtad, incluso Hanu con su respeto a regañadientes. Estas personas, a quienes apenas conocía, estaban dispuestas a luchar por ella. Era abrumador y aterrador al mismo tiempo. «Hay otra manera», dijo lentamente. «Podría hablar con ellos, decirles la verdad sobre lo que Miriam hizo». «¿Crees que te creerán?», preguntó Fray Miguel suavemente. «Una mujer contra la palabra de una familia respetada». Clara pensó en la gélida convicción de Miriam, en la débil aquiescencia de Elías. «No», admitió. «Probablemente no». «Entonces está decidido», dijo Tahan. «Nos preparamos. Miguel, ¿puedes llevar un mensaje a la hermana Mercy?» «Por supuesto. Dile que quizás necesitemos protección para los niños en caso de que las cosas salgan mal». «¿Y tú?», preguntó el monje. Tahan miró a Clara, sus ojos oscuros insondables. «Nos quedamos, luchamos, si es necesario, pero no huimos». Cuando Fray Miguel se adelantó, la familia se reunió en la casa. La atmósfera era tensa, pero no desesperanzada. Tenían un día, quizás 2, para prepararse. «¿Por qué?», preguntó Clara a Tahan, mientras los niños jugaban afuera, sus voces amortiguadas por las gruesas paredes de adobe. «¿Por qué arriesgas tanto por mí?». Tahan la miró durante mucho tiempo. «¿Conoces la historia del coyote y el águila?», preguntó finalmente. Clara negó con la cabeza. «El coyote encontró un águila con el ala rota. Podría haberla matado.
Las águilas cazan animales pequeños que el coyote también cazaba, pero en su lugar le curó las heridas. El águila preguntó, ¿por qué? El coyote dijo, porque el mundo ya tiene suficiente dolor. No necesito añadir más. ¿Y qué pasó entonces? El águila voló cuando sanó, pero cada invierno regresaba y le traía al coyote noticias de lugares lejanos. Se hicieron amigos, aunque eran tan diferentes. Clara sonrió. Una hermosa historia. Es más que una historia, dijo Tahan seriamente. Es una forma de vida. A veces, la gracia es todo lo que se interpone entre nosotros y la oscuridad. Afuera, Meca se reía de algo que Sani había dicho. El sonido era brillante e inocente, un contraste con la oscura nube que se cernía sobre su futuro. Clara pensó en el pan que había horneado ese día, en la primera sonrisa real de Tiva, en la sensación de ser útil. En pocos días había encontrado más pertenencia que en años de matrimonio. Lo que sea que trajera el mañana, no huiría. Por primera vez en su vida, tenía algo que defender que realmente le pertenecía. No porque lo hubiera pagado o lo hubiera merecido, sino porque se lo habían dado libremente. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo en tonos naranjas y rosas. Clara estaba en el porche, observando a los niños jugar sus últimos juegos antes del anochecer. Mañana vendría Elías con su débil ira y la fría justicia de Miriam, pero la noche no trajo paz. Clara se despertó antes del amanecer, impulsada por una inquietud que no podía sacudirse. Por la pequeña ventana de la ahumadería, vio a Tahan ya despierto y en tranquila consulta con Tiva. Su lenguaje corporal era tenso, vigilante. Cuando Clara salió, Tahan se volvió hacia ella. «Vienen antes de lo esperado», dijo sin rodeos. «Hanu los ha visto desde los acantilados. 8 jinetes, a unas 2 horas de distancia». Clara asintió, sorprendentemente tranquila. Se había preparado para este momento, aunque esperaba tener más tiempo. «¿Cuál es el plan?» «Tú vas a la misión», dijo Tiva con firmeza. «La hermana Mercy te esconderá». «No». La voz de Clara era suave, pero inflexible. «Ya no huyo». «Clara», comenzó Hanu. «No», repitió esta vez con más fuerza. «Durante 3 días estuve en la arena esperando la muerte porque era demasiado débil para luchar por mí misma. Nunca volveré a hacer eso». Miró los rostros a su alrededor. Tahan con su ceño fruncido de preocupación, Tiva con su rabia asustada, los niños más pequeños con sus ojos grandes y asustados. Estas personas le habían dado más que solo la vida, le habían devuelto su dignidad. «Pero tampoco permitiré que ustedes sufran por mi culpa», añadió. «Déjenme ir a la misión, no para esconderme, sino para buscar ayuda». Tiva frunció el ceño. «¿Qué clase de ayuda?» «La hermana Mercy conoce a todos en 3 distritos. Conoce las historias, los secretos. Si alguien sabe cómo detener a Miriam Hensley, es ella». Después de una breve consulta, se decidió. Sani acompañaría a Clara a la misión. Él conocía mejor los caminos y podía viajar sin ser detectado. Los demás se prepararían para la llegada de los jinetes. El viaje a la misión fue corto, pero intenso. Clara nunca había montado a caballo por terreno montañoso, y Sani tuvo que evitar que se cayera varias veces. Pero llegaron al pequeño edificio de adobe justo cuando el sol salía sobre las montañas del este. La hermana Mercy ya estaba despierta y en oración matutina cuando llegaron. La pequeña y fuerte monja con el rostro curtido por el clima y los ojos amables los recibió sin sorpresa. Fray Miguel obviamente había entregado su mensaje. «Clara, hija mía», dijo y la abrazó con fuerza. «Gracias a Dios que estás viva». «Hermana, necesito su ayuda», dijo Clara sin rodeos. «No para esconderme, sino para detener a Miriam». La monja la condujo a su pequeña oficina, una habitación llena de libros, cartas y registros cuidadosamente guardados. «Cuéntame todo», dijo desde el principio. Por primera vez, Clara contó toda su historia. No solo los últimos días terribles, sino los años anteriores, las crueldades sutiles, la manipulación emocional, la forma en que Miriam la había aislado y humillado sistemáticamente, cómo Elías miraba y no hacía nada, demasiado débil para contradecir a su madre. «Y lo peor», terminó Clara, su voz apenas un susurro, «es que una parte de mí comenzó a creer que tenían razón, que de hecho estaba maldita, inútil, una carga». La hermana Mercy escuchó en silencio. Sus ojos agudos no revelaron nada. Cuando Clara terminó, la monja se levantó y se dirigió a un archivador.
Miriam Hensley, murmuró mientras hojeaba papeles. Sí, aquí está. Sabes, Clara, no eres la primera mujer que viene a mí con historias sobre los métodos de Miriam. Sacó una carpeta gruesa. Martha Kelleran, hace 3 años. Su nuera, que desapareció después de tener un aborto espontáneo. Nadie sabe qué le pasó. Sarah Walsh, el año pasado, golpeada hasta perder el conocimiento por contradecir a su marido. Y esto. Sostuvo una carta de Elena Rodríguez. Miriam la acusó de envenenar su ganado. Hizo que 3 hombres la golpearan. Los ojos de Clara se abrieron. Está reuniendo pruebas. Yo recojo historias, corrigió la hermana Mercy. La verdad tiene una forma de salir a la superficie cuando suficientes personas tienen el valor de hablar. Un golpe en la puerta los interrumpió. Sunny asomó la cabeza, sus ojos abiertos por el miedo. Vienen, susurró. Puedo ver el polvo. La hermana Mercy se puso de pie, su determinación de repente aterradora. Bien, es hora de una confesión. Llevó a Clara a la pequeña plaza frente a la misión, donde ya esperaban varias otras mujeres. Clara reconoció a algunas de ellas. Martha Kellerman, más vieja y delgada de lo que la recordaba. Sarah Walsh, con una cicatriz descolorida a lo largo de su mejilla. Elena Rodríguez, que se retorcía las manos nerviosamente. Han venido cuando las llamé, explicó la hermana Mercy. Todas estas mujeres han sufrido la justicia de Miriam. Es hora de que toda la verdad salga a la luz. El polvo de los jinetes que se acercaban ahora era claramente visible. Una nube que se movía sobre el desierto como un oscuro presagio. Clara sintió cómo su corazón comenzaba a acelerarse, pero se obligó a respirar, a concentrarse. ¿Y si no escuchan?, preguntó. Entonces luchamos, respondió Martha Kellerman sorprendentemente. Su voz era ronca, pero firme. Ya he callado suficientes años. Los jinetes aparecieron a la vista. 8 hombres, liderados por Elías en su gran Rohan. A su lado cabalgaba Miriam, su rostro una máscara de fría ira bajo el sombrero negro. Los demás eran hombres duros, pistoleros y cazarrecompensas. El tipo de hombres que respondían a las preguntas con violencia. Se detuvieron frente a la misión y Elías se bajó. Parecía más viejo de lo que Clara lo recordaba, sus hombros encorvados bajo un peso que era más que físico. «Clara», dijo, su voz insegura, «gracias a Dios que estás viva. Hemos venido a llevarte a casa». ¿A casa? Clara dio un paso adelante y su voz se extendió más de lo que esperaba. ¿Es ese el lugar donde se entierra a las mujeres vivas? Miriam se bajó de su caballo, sus ojos como astillas de hielo. «Fuiste secuestrada por salvajes», dijo bruscamente. «Por supuesto que estarás confundida. Cosas enfermas han envenenado tu mente». «La única cosa enferma aquí», respondió Clara. «¿Eres tú, Miriam? Tú y una retorcida idea de justicia». Uno de los pistoleros, un hombre grande con una cicatriz sobre el ojo izquierdo, se llevó la mano a la pistola. «Basta de hablar, traigan a la mujer». «¡Alto!». La voz de la hermana Mercy cortó la tensión como un cuchillo. «Esta mujer está bajo la protección de la iglesia. Si la tocan, responderán ante Dios mismo». El pistolero dudó. Incluso los hombres duros dudaban en meterse con la iglesia. Miriam resopló. «Hermana, esta mujer es propiedad de mi hijo. Nos pertenece». «No pertenezco a nadie», dijo Clara. Su voz ahora clara y fuerte. «Y es hora de que todos sepan lo que realmente eres, Miriam». Se volvió hacia los hombres reunidos. Sus ojos buscaron a los pocos que reconoció como decentes. «Esta mujer me dejó enterrada en la arena durante 3 días, sin agua, sin sombra, para morir, porque no podía tener hijos». «Mentiras», siseó Miriam. «Fue secuestrada por los salvajes. Sus recuerdos están confusos». «¿También está confuso el recuerdo de Martha Kellerman?», la interrumpió Clara. «Cuando su nuera desapareció, o el de Sarah Walsh, cuando la hiciste golpear». Una tras otra, las mujeres se adelantaron. Martha contó la historia de su nuera, que había desaparecido sin dejar rastro después de un aborto espontáneo. Sarah mostró sus cicatrices. Contó la noche en que los hombres de Miriam casi la golpean hasta la muerte. Elena habló de animales envenenados y acusaciones falsas. Con cada historia, la atmósfera cambiaba. Los pistoleros parecían incómodos e incluso Elías palideció. Eso no puede ser verdad», balbuceó. «Madre, dijiste, cállate, cobarde», siseó Miriam, pero por primera vez Clara vio grietas en su fachada.
el pánico de una mujer que sentía como su control se le escapaba. La hermana Mercy se adelantó, un libro grueso en sus manos. Lo he documentado todo, dijo con calma. Cada historia, cada testigo, cada acto. Las autoridades territoriales tienen copias. ¡Vieja bruja!, gruñó Miriam. No tienes derecho. Tengo el derecho y el deber de decir la verdad, respondió la monja sin inmutarse. Y la verdad es que eres una tirana que se esconde detrás de la religión para justificar tu crueldad. El polvo se arremolinó a su alrededor cuando llegaron más jinetes, pero estos venían de la dirección opuesta. Tejan y sus hijos, acompañados por otros 3 hombres apaches, y para sorpresa de Clara, Fray Miguel y 2 familias de colonos. Tejan cabalgó directamente hacia Clara y se bajó. Se paró a su lado. Una declaración silenciosa de solidaridad y protección. Ella está bajo nuestra protección, dijo simplemente. Miriam se rió amargamente. Un hombre salvaje defendiendo a una mujer secuestrada. Qué apropiado. No fui secuestrada, dijo Clara, su voz ahora lo suficientemente poderosa como para resonar por toda la plaza. Fui salvada por un hombre con más honor en su dedo meñique que tú en todo tu corazón negro. Tiva se deslizó de su pony y se acercó a Clara. Sin una palabra, tomó la mano de Clara, un gesto público de aceptación que hablaba más fuerte que todas las palabras. Ina, dijo en voz baja, la palabra apache para madre. Era la primera vez que lo decía en público. La multitud murmuró sorprendida por esta inesperada ternura entre las 2 mujeres tan diferentes. Miriam vio cómo su apoyo se desvanecía, cómo los hombres que había contratado se volvían inseguros. «Esto es blasfemia», gritó. «Una mujer cristiana adoptada por paganos. ¡Basta!». Fray Miguel se adelantó. Sus ojos normalmente suaves brillaban de ira. «Señora Hensley, en nombre de la iglesia y del territorio de Arizona, la declaro arrestada». «¿Arrestada?». Miriam se rió histéricamente. «¿Bajo qué cargo?». «Intento de asesinato», respondió el monje con calma. «Tortura y, basándose en estos testimonios, sospecha de varios otros crímenes». Los pistoleros, viendo cómo su pago se desvanecía, comenzaron a retirarse lentamente. Sin el dinero de Miriam, no tenían ninguna razón para luchar, especialmente no contra una alianza de iglesia, colonos y apaches. Elías se quedó solo, un hombre destrozado entre su madre y su esposa. «Clara», dijo débilmente, «por favor, vuelve a casa». Clara lo miró durante mucho tiempo. No vio al hombre que la había maltratado, sino a un niño débil y asustado que nunca había aprendido a valerse por sí mismo. «Estoy en casa, Elías», dijo suavemente. «Por primera vez en mi vida, estoy realmente en casa». Se volvió hacia la multitud reunida. «Soy Clara Hensley. No estoy maldita, no soy inútil y no soy propiedad de nadie. Soy una mujer libre y elijo a dónde pertenezco». Tomó la mano de Tejan en una y la de Tiva en la otra. «Pertenezco a esta familia, no por sangre o matrimonio, sino por elección. Su elección y la mía». El sol estaba ahora alto en el cielo, y su luz parecía aclararlo todo, ahuyentar todas las sombras. Miriam fue llevada, su reinado de terror finalmente roto. Elías la siguió, un hombre sin columna vertebral ni futuro. Mientras la multitud se dispersaba, Clara se quedó con su familia elegida. Meca corrió hacia ella y la abrazó por la cintura, mientras Hanu y Sani se acercaban tímidamente. «¿Se acabó?», preguntó Meca. «Sí, hija mía», respondió Clara, acariciando el cabello de la niña. «Se acabó». Pero incluso mientras estas palabras salían de sus labios, Clara sintió una punzada de incertidumbre. Miriam había sido capturada. Sí, pero su influencia era grande. Hombres como ella no eran tan fáciles de derrotar, y Clara tenía la incómoda sensación de que la familia Hensley aún no estaba dispuesta a dejarla ir. Las semanas siguientes transcurrieron en una calma engañosa. Clara encontró su ritmo en el hogar de Tejan. Cocinaba, cuidaba las cabras, ayudaba a Tiva con la educación de los niños más pequeños. Era una vida sencilla, pero satisfactoria de una manera que nunca antes había experimentado. Cada día traía pequeñas alegrías. La risa de Meca al hornear pan, los poemas tímidos de Sani que le mostraba, incluso el reconocimiento a regañadientes de Hanu de sus habilidades con las cabras tercas. Pero la paz no duró. Era una tarde calurosa, a finales de agosto, cuando Hanu regresó de su puesto en los acantilados, su rostro pálido bajo la piel bronceada. «Padre», le dijo a Tejan,
Su voz tensa. Vienen jinetes, muchos, y no tienen los colores del ejército. Tahan dejó los arreos que estaba reparando. ¿Cuántos? 10, quizás más. Vienen despacio, pero se dispersan como si estuvieran rodeando el valle. Clara sintió cómo su estómago se contraía. «Cazarrecompensas, peor», murmuró Tiva, que venía del pozo, con sus cántaros de agua en las manos. «Hombres sin conciencia, de los que matan y luego preguntan». Tahan reunió a su familia. «La hermana Mercy se ha ofrecido a llevar a los niños si algo así sucede. Es hora». «No». La voz de Tiva era firme, adulta. «Me quedo, padre». «Dije que no, pero esta es nuestra casa, nuestra familia. No huyo». Clara miró los rostros decididos a su alrededor y sintió orgullo y horror al mismo tiempo. «No entienden», dijo. «Estos hombres vienen por mí. Debería irme, alejarlos de ustedes». «No vas a ninguna parte», dijo Chanu sorprendentemente. Era la primera vez que abiertamente tomaba su partido. «Perteneces a nosotros». Mientras hablaban, un solo jinete se acercó a la casa, pero no era uno de los cazarrecompensas. Era Fray Miguel, su caballo cubierto de espuma por la dura cabalgata. «Tahan, Clara», gritó al bajarse. «Tienen que irse de aquí, ahora mismo». «¿Qué pasó?», preguntó Clara. «Miriam está muerta», dijo el monje sin rodeos. «Suicidio en su celda hace 3 días. Pero antes de morir, firmó un poder notarial y transfirió toda su fortuna a un hombre llamado Jack Brennan». La sangre de Clara se congeló. Conocía ese nombre, uno de los cazarrecompensas más duros del territorio, un hombre que no hacía prisioneros. «Brennan ha puesto una recompensa por ti, Clara. $1000, muerta o viva, pero él prefiere muerta. Menos complicaciones. $1000. Tahan silbó suavemente. Eso era más dinero de lo que la mayoría de los hombres ganaban en un año. «Se pone peor», continuó Fray Miguel. «Él afirma que Tahan te secuestró, que es un renegado. Tiene el permiso del gobierno territorial para usar todos los medios necesarios». Sani, el niño normalmente silencioso, dio un paso adelante. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Ya están aquí», respondió el monje sombríamente. «Los vi venir del paso oeste, media hora como máximo». La familia se movió con la eficiencia de personas acostumbradas al peligro. Tiva recogió los suministros más importantes, mientras Hanu y Sani buscaban los rifles. Un viejo Sharps y un rifle de repetición Henry, ambos bien cuidados. Meca se aferró a la falda de Clara, negándose a soltarse. «La eumadería», dijo Tahan de repente, «tiene paredes gruesas, una sola entrada. Podemos mantenerla». «¿Contra 12 hombres?» Fray Miguel negó con la cabeza. «Eso es suicidio». «Entonces morimos luchando», respondió Tiva con la vehemencia de sus 14 años. «Mejor que huir y ser disparado por la espalda». Clara miró los rostros decididos a su alrededor y tomó una decisión. «No», dijo con calma, «hay otra manera». Fue a la casa y sacó algo de sus pocas pertenencias. El viejo Colt de Elías, que él le había dado para defenderse en los primeros días de su matrimonio. Nunca lo había usado, pero sabía cómo funcionaba. «Clara, ¿qué haces?», preguntó Tahan. «Termino esto», respondió ella, revisando las recámaras del revólver. «Estos hombres están aquí por mí. Es hora de que luche por mí misma». El sonido de los cascos se hizo más fuerte y el polvo se levantó a lo lejos. Los cazarrecompensas aparecieron a la vista. Hombres duros en caballos más duros, sus armas claramente visibles, sus intenciones claras, pero no venían solos. Desde el sur se acercaba otro grupo. La hermana Mercy lideraba a una docena de mujeres colonas y sus maridos, entre ellas Martha Keller y Sarah Walsh. Desde el norte venían 4 guerreros apaches, liderados por un hombre mayor que Clara reconoció como el hermano de Tahan. «¿Qué es eso?», murmuró uno de los cazarrecompensas al ver los grupos convergentes. Jack Brennan se adelantó, un hombre alto y flaco con ojos fríos y un rostro marcado por la violencia. «No importa», gruñó. «Estamos aquí por la mujer y el renegado. El resto puede irse». «Me temo que eso no será posible», gritó la hermana Mercy al acercarse. «Esta familia está bajo la protección de la iglesia y de la gente decente de este territorio». Brennan se rió amargamente. «Anciana, esto es asunto de cazarrecompensas. No se meta». «Señor Brennan», respondió la monja con frialdad, «sí me meto. Esta mujer fue perseguida injustamente y esta familia no ha hecho nada malo». Clara salió de la sombra de la casa
el Colt visible a su lado. La conversación se detuvo cuando todos los ojos se posaron en ella. «Brennan», dijo, su voz resonando por el patio silencioso. «Escucho que me busca». El cazarrecompensas la examinó con atención calculadora. «Clara Hensley ha causado muchos problemas para una mujer pequeña. Solo he intentado sobrevivir», respondió ella. «Algo que aparentemente usted no puede entender. El entendimiento se lo dejo a otros», dijo Brennan, apoyando la mano en su pistola. «Yo solo cobro recompensas». «Entonces tiene un problema», dijo Clara. «Verá, ya no soy la misma mujer que usted persigue. La Clara Hensley débil y asustada que se dejó aterrorizar por Miriam. Ella murió en esa arena del desierto. Soy alguien nuevo». Levantó el revólver, no amenazante, pero claramente. Y la nueva Clara contraataca. Un murmullo recorrió ambos grupos. Esto no era lo que nadie esperaba. Una mujer enfrentándose al notorio Jack Brennan. «No puedes luchar contra todos nosotros», dijo Brennan. Pero algo en su voz delató incertidumbre. «Tienes razón», respondió Clara, «pero tampoco tengo que hacerlo». Como si estuviera acordado, la gente de la hermana Mercy se acercó, sus propias armas visibles. Los guerreros apaches cabalgaron en una posición de flanqueo, sus arcos tensos. Incluso Fray Miguel tenía un viejo rifle de chispa en sus manos. «Esta es mi familia», dijo Clara. Su voz ahora lo suficientemente poderosa como para resonar por todo el valle. «No por sangre, no por ley, sino por elección. Y defendemos lo que es nuestro». Tejan se paró a su lado, su Winchester en las manos. «Han oído lo que dijo mi esposa», dijo con calma. «Mi esposa». Las palabras golpearon a Clara como un viento cálido. Nunca habían hablado de ello. Nunca habían hecho promesas. Pero en ese momento comprendió que las palabras no siempre eran necesarias. Algunos lazos se forjaban a través de peligros compartidos y respeto silencioso. Tiva apareció a su otro lado, su joven rostro endurecido por la determinación. «Y yo defiendo a mi Ina», añadió. La tensión era palpable, el aire pesado con la amenaza de la violencia. Los hombres de Brennan parecían nerviosos. Esta no había sido la simple captura que esperaban. «¡Brennan!», gritó una voz familiar. Todos se volvieron y vieron a un nuevo jinete acercarse. Un hombre con el uniforme de un alguacil de los Estados Unidos. «Alguacil Webb», lo reconoció Clara. Webb cabalgó hasta el centro de los dos grupos, su autoridad indiscutible. «Señor Brennan, me temo que tengo que informarle que su recompensa ha sido retirada». «¿Qué?». Brennan se dio la vuelta. «¿Bajo qué autoridad?». «Bajo la autoridad del gobernador territorial», respondió Webb con calma. «Después de una investigación exhaustiva, se ha determinado que la señorita Hensley fue perseguida injustamente. El testamento de Miriam Hensley está siendo impugnado por incapacidad mental», sostuvo un documento oficial. «Además, se presentarán cargos contra ella y sus hombres por bandas armadas ilegales y alteración de la paz». El rostro de Brennan se oscureció de ira. «Ya veremos», gruñó. «Ya lo hemos visto», dijo Webb. «Su elección es simple. ¿Se van pacíficamente ahora o serán arrestados? ¿Qué será?». Los cazarrecompensas vieron cómo sus casos se desvanecían. Sin la promesa de una recompensa, no tenían ninguna razón para luchar. Especialmente, no contra tal superioridad numérica y un alguacil de los Estados Unidos. Brennan lanzó a Clara una última mirada venenosa. «Esto no ha terminado», prometió. «Sí, sí lo está», respondió Clara con calma. «Para mí, se acabó. Ya no huyo, ya no me escondo y ya no me disculpo por ser quien soy». Mientras los cazarrecompensas se retiraban lentamente, estalló un júbilo espontáneo. La hermana Mercy abrazó a Clara con fuerza. Martha Kellerman le dio una palmada en el hombro e incluso los estoicos guerreros apaches sonrieron. Pero Clara solo tenía ojos para su familia. Mecca se abalanzó sobre sus brazos. Hanu y Sani sonrieron tímidamente y Tiva sonrió con verdadero orgullo. «Ina», dijo en voz baja, «estuviste genial». Clara miró a Tejan, quien la miraba con una mezcla de admiración y algo más profundo. «¿Lo decías en serio?», preguntó en voz baja. «¿Lo que dijiste? ¿Qué parte?». «La parte de mí como tu esposa». Tejan sonrió, la primera sonrisa genuina y sin obstáculos que ella le había visto. «En mi corazón, lo has sido durante semanas. Solo esperaba que tú también lo reconocieras». Mientras el sol se ponía sobre las montañas Dragoon y las sombras se alargaban, Clara se paró en medio de su familia elegida
y miró la tierra que ahora era verdaderamente su hogar. La amenaza había pasado, el pasado enterrado. Por primera vez en su vida, era completamente libre. Libre para amar, libre para elegir, libre para ser quien realmente era. Y lo que era, reconoció ahora, no estaba maldita, ni era inútil, ni estaba rota. Era fuerte, era amada y estaba en casa. 6 meses después, la primavera llegó suavemente al alto desierto, trayendo consigo flores silvestres que florecían entre las rocas rojas y llenaban el aire con el dulce aroma del viento del desierto y la tierra de palo verde. Clara caminaba descalza por el nuevo jardín que ella y los niños habían planeado y preparado durante todo el invierno. La tierra era rica y oscura, una rareza en este paisaje árido, pero habían trabajado duro para ello. Compost de estiércol de cabra, agua de lluvia cuidadosamente recolectada, interminables horas de excavación y cuidado. Sus manos estaban sucias por el trabajo, sus uñas negras por la tierra, pero nunca se había sentido más limpia. Era una suciedad honesta, la suciedad del trabajo productivo, de crear algo en lugar de destruirlo. Ina, mira. Meca se acercó corriendo. Sus pequeñas manos sostenían tiernamente una plántula, una joven tomatera que ella misma había cultivado a partir de semillas. Crecerá grande y fuerte. Clara se arrodilló junto a la niña y observó la delicada planta verde con la misma reverencia que habría sentido por un bebé recién nacido. Es hermosa, hija mía. ¿Dónde la plantamos? Juntos eligieron un lugar soleado cerca del muro de piedra que Tahan y los niños habían construido para proteger el jardín de los vientos del desierto. Mientras Clara colocaba cuidadosamente la pequeña planta en la tierra, pensó en su propia transformación, cómo ella misma había crecido de la dura y estéril tierra de su pasado para florecer aquí, en este lugar improbable. Clara, la voz de Tiba llamó desde el porche de la casa. Vienen visitas. Clara levantó la vista y vio una nube de polvo a lo lejos, pero esta ya no le causaba miedo. Los visitantes ahora eran bienvenidos en su hogar. Un flujo constante de amigos y vecinos que venían a buscar la sabiduría de Tahan o a probar el famoso pan de Clara. Cuando el jinete se acercó, Clara reconoció la figura familiar de la hermana Mercy, pero no venía sola. Detrás de ella cabalgaba una joven, quizás de 20 años, con el rostro hundido y los ojos vacíos de alguien que había sufrido demasiado. «¡Hermana Mercy!», gritó Mika y corrió a saludar a la monja. La hermana Mercy se había convertido en una especie de abuela para los niños a lo largo de los meses, siempre trayendo historias y a veces dulces de la ciudad. «Clara, hija mía», dijo la monja sonriendo al bajarse. Se volvió hacia Clara. Su expresión se volvió más seria. «Clara, he traído a alguien que quiere conocerte. Ella es María Santos». La joven se bajó vacilante. Sus ojos buscaron el rostro de Clara con una mezcla de esperanza y miedo. «Señora, he oído hablar de usted, de lo que ha hecho, de lo que ha sobrevivido». Clara sintió instintivamente el dolor de la joven, tan familiar para ella. «Entre a la casa», dijo suavemente. «Cuénteme su historia». Se sentaron a la mesa de la cocina mientras Clara preparaba café y cortaba pan fresco. María contó su historia a trompicones. Un matrimonio con un hombre brutal, años de abuso, un hijo que nació muerto y la culpó por ello. Sus suegros la habían echado de la casa llamándola maldita, dejándola sin recursos y desesperada. «Escuché lo que le hizo a Miriam Hensley», terminó María su historia. «¿Cómo no huyó? Yo quiero ser fuerte como usted». Clara le tendió a la joven una taza de café humeante y se sentó frente a ella. «No fui fuerte, María. No al principio. Estaba tan asustada y rota como usted ahora. La fuerza es algo que se aprende. Pero ¿cómo se aprende a luchar cuando toda la vida te han enseñado a obedecer?» Clara pensó en su propio viaje, en los días en la arena, en los primeros pasos vacilantes de regreso a la vida. «Se empieza poco a poco», dijo finalmente, «con una sola elección, un solo momento de coraje y luego con el siguiente y el siguiente». La puerta trasera se abrió y Tahan entró, seguido de Hanu y Sani. Habían regresado del trabajo en el corral, sus rostros curtidos por el sol y satisfechos. Tahan besó ligeramente a Clara en la frente, un gesto que se había vuelto tan natural que apenas lo notó. «¿Tenemos visita?», preguntó sonriendo a la hermana Mercy. «María necesita un lugar donde quedarse», explicó Clara por un tiempo. Tahan miró a la joven con sus ojos sabios y amables. «La casa de huéspedes está vacía»,
dijo simplemente. Es bienvenida mientras quiera. Era tan típico de él. Sin preguntas, sin dudar, solo la generosidad instintiva de un hombre que entendía lo que significaba necesitar refugio. Gracias, susurró María con lágrimas en los ojos. Yo no sé qué decir. No diga nada, respondió Clara. Descanse, coma, recupere sus fuerzas. El resto vendrá por sí solo. Después de la cena, cuando María había sido llevada a la pequeña casa de huéspedes y los niños se habían ido a la cama, Clara y Tahan se sentaron en el porche, observando cómo las estrellas salían sobre el vasto desierto. Otra alma perdida, observó Tahan en voz baja. Otra familia encontrada, corrigió Clara, apoyándose en su cálido hombro. En los últimos meses, varias mujeres así habían llegado, mujeres rotas, maltratadas, abandonadas, que habían oído la historia de Clara y esperaban encontrar una paz similar. No todas se quedaron, pero todas se fueron más fuertes de lo que habían llegado. ¿Te arrepientes a veces?, preguntó Tahan, de llevar una vida tan pública, de tener siempre visitas, de ayudar siempre a alguien. Clara reflexionó sobre la pregunta. Su antigua vida había sido tan vacía, tan aislada. Ahora su hogar estaba lleno de vida, risas, a veces lágrimas, pero siempre con conexión humana. No, dijo finalmente, no me arrepiento de nada, excepto quizás de que me haya llevado tanto tiempo encontrar mi camino aquí. Tahan tomó su mano, su pulgar acariciando el sencillo anillo que le había tallado 3 meses antes. No de oro ni de plata, sino de un trozo de roble del desierto, pulido hasta brillar como el ámbar. No habían tenido una gran ceremonia, solo una simple bendición de la hermana Mercy bajo el vasto cielo con los niños como testigos y el viento como música. ¿Sabes lo que aprendí hoy?, preguntó Clara. ¿Qué? Que la infertilidad quizás fue el mayor regalo que jamás me dieron. Tahan se volvió hacia ella, confundido. ¿Cómo dices? Clara sonrió y miró sus manos, marcadas por el trabajo, pero fuertes y capaces. Porque me enseñó que una mujer no se define por su capacidad de dar a luz. He criado a 4 hijos maravillosos sin haberlos parido. He sido madre de una docena de mujeres perdidas sin haberlas dado a luz. Mi infertilidad me ha demostrado que el amor no es biológico, es una elección. La puerta detrás de ellos se abrió suavemente y Tiva salió, con una manta envuelta alrededor de sus hombros. Ella también había crecido en los últimos meses, no solo físicamente, sino emocionalmente. La carga de la maternidad prematura se había quitado de sus hombros cuando Clara había asumido ese papel. Y ahora finalmente podía ser la niña que debía ser. ¿Puedo sentarme con ustedes?, preguntó. Por supuesto, hija mía. Tiva se acurrucó entre Clara y Tahan, como solía hacer. Estuve pensando, dijo después de un rato. ¿En qué? En mamá, mi verdadera mamá. Apenas la recuerdo, pero dudó. Creo que le gustaría, Sina. Clara sintió cómo su garganta se contraía. Tiva rara vez hablaba de su difunta madre, pero cuando lo hacía era con una mezcla de amor y pérdida que le rompía el corazón a Clara. ¿Por qué crees eso? Porque ella también era fuerte, pero me contó cómo luchó cuando llegaron los soldados. No se rindió, ni siquiera al final. Y tú tampoco te rindes nunca. Clara besó a la niña en la cabeza, inhalando el familiar aroma de su cabello. Salvia y sol y esperanza juvenil. Siempre estaré aquí, Tiva, mientras me necesites. Siempre te necesitaré, susurró la niña. Incluso cuando sea adulta y tenga mis propios hijos, siempre serás mi Ina. Cuando Tiva finalmente se fue a la cama, Clara y Tahan se quedaron bajo las estrellas. La noche era tranquila, solo interrumpida por el aullido lejano de los coyotes y el suave sonido del viento a través de los mezquites. Tengo algo para ti, dijo Tahan de repente, metiendo la mano en su bolsillo. Sacó un pequeño peine tallado a mano, la madera oscura y brillante, con diminutas flores del desierto grabadas. Era una obra de arte de sutil belleza, cada línea cuidadosamente formada. Tahan es hermoso, susurró Clara, tomando el peine. ¿Pero por qué? Porque, dijo, apartando un mechón de cabello suelto de su rostro. Recuerdo cómo se veía tu cabello la primera vez que te vi, enmarañado y polvoriento, pero aún hermoso. Quería peinarlo, limpiarte, curarte. Ahora, sonrió, ahora es mi alegría verte hermosa. No porque necesites ser salvada, sino porque te has convertido en quien realmente eres.
Clara giró el peine en sus manos, sintiendo el amor y el cuidado que se habían puesto en cada talla. «No me salvaste, ¿sabes?», dijo en voz baja. «No, no, me ayudaste a salvarme a mí misma. Eso es mucho más valioso». Se sentaron en un cómodo silencio, escuchando la noche y los sonidos de su hogar, el suave balido de las cabras en el corral, el crujido del molino de viento, el murmullo de uno de los niños en sueños. Eran los sonidos de la vida, de la paz, de la pertenencia. «¿Sabes lo que me gustaría hacer?», dijo Clara después de un rato. «Lo que me gustaría es escribir una carta a la ciudad, a todas las personas que pensaron que podían definirme, limitarme, desecharme». Sonrió. «Quiero decirles que estoy viva, que soy amada, que finalmente estoy en casa». «¿La enviarás?», Clara lo pensó. «No», dijo finalmente. «No lo creo. No es para ellos. Es para mí, para mostrar lo lejos que he llegado». Cuando finalmente se fueron a la cama, Clara sostuvo el peine tallado en sus manos y pensó en el viaje que la había traído hasta aquí. Desde las tumbas de arena de su pasado hasta este hogar cálido y amoroso, había sido más que solo millas. Fue una transformación del alma. Pensó en Miriam, que había muerto en su celda, encerrada en su propio odio. Pensó en Elías, que sin la fuerza de su madre se había encogido hasta convertirse en un hombre débil e irrelevante. Sintió lástima por ambos, pero no los lamentó. Habían tomado sus decisiones, al igual que ella había tomado la suya. Afuera los coyotes cantaban sus canciones nocturnas, y Clara sonrió. Una vez el sonido le había parecido solitario, un símbolo de la implacable naturaleza salvaje. Ahora lo escuchaba de otra manera, como una canción de los supervivientes, de aquellos que perduran a pesar de todas las adversidades. A la mañana siguiente, volvería a trabajar en su jardín, plantaría más semillas, observaría cómo crecían cosas nuevas, ayudaría a María a encontrar su fuerza, tal como otros la habían ayudado a ella. Ayudaría a Tiba a coser su primer vestido y le enseñaría a Meca a leer poemas más largos. Viviría la vida que había elegido, no la que otros habían elegido para ella. Y cada noche se sentaría junto al hombre que le había mostrado que la gracia no era una debilidad, sino la mayor fortaleza de todas. Observarían las estrellas y harían planes para mañana, y estarían agradecidos por el regalo de cada día ordinario y maravilloso. Clara Hensley había muerto en el desierto, enterrada en la arena de la crueldad y la vergüenza. Pero de esas cenizas había surgido alguien nuevo, alguien más fuerte, más amable, más completo. Había conservado su nombre, pero todo lo demás lo había recreado, y fue bueno. El desierto floreció a su alrededor, lleno de nueva vida, nueva esperanza, nuevas posibilidades, y Clara floreció con él. Finalmente libre, finalmente completa, finalmente en casa en su propia piel y en la vida que había elegido. Las semillas que se habían sembrado en la piedra de su pasado habían echado raíces y habían crecido hasta convertirse en algo hermoso. Y ella seguiría creciendo para siempre, acercándose a otros, plantando nuevas semillas, creando vida donde quiera que fuera. Ese era su regalo, su propósito, su triunfo. No los hijos que nunca había tenido, sino la vida que había creado, pura por la fuerza de la elección, el amor y la indomable dignidad humana. Estaba en casa, estaba libre, estaba completa y eso era más que suficiente. A continuación, 2 historias increíbles te esperan. Simplemente haz clic en la imagen que deseas ver y la reproducción comenzará.